Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente es un gozo, un privilegio poder compartir. Seamos todos muy bienvenidos. Una bienvenida para Sandra, Diana, bienvenida también. No sé si ya había venido. Sean muy bienvenidos. Entonces, yo soy el que no había venido, ¿sí? Qué bueno que haya podido volver, que estemos acá, como estábamos, el que acabamos de cantar. Nunca se puede olvidar la palabra de Dios. ¿Por qué la tenemos que leer todos los días leerla? ¿Por qué? Porque se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Por eso es que el Señor dejó la tarea de leerla todos los días. Eso acá no es que yo la leo cada 8 días, cuando vengo aquí al culto. No, hermanos, eso es de día a día leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va olvidando de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos, podemos pensar de que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Que muchas veces, hermanos, nosotros todo lo hacemos bajo la lógica humana, ¿verdad que sí? Si yo lo hacemos con cálculos matemáticos. 2 más 2 es ¿qué? ¿Sí? 2 más 2, 4, ¿verdad? Pero Dios muchas veces no es así. Porque Dios multiplica desde cero, hermanos. El Señor multiplica de cero. ¿Por qué? Porque cuando allí hizo el milagro solo habían unos poquitos y los multiplicó. Ahí la lógica no funcionó. Que había un discípulo diciendo, no, este poquitico de panes y de peces, de una calculo, no alcanza para todos. La lógica humana. Así somos usted y yo, pero Dios no se rige bajo la lógica humana. Que Dios ha escogido lo menospreciado, lo vil, lo peorcito. ¿Será que usted escogería lo peorcito? ¿Será que usted se iría para un centro de rehabilitación y escogería el peor drogadito y se lo llevaría a vivir a su casa? ¿Será que usted haría eso? Yo no creo. Dios escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces en la lógica humana no cabe eso. Dios, ¿por qué escogió a lo peor? ¿Por qué no escogió a lo mejorcito? Hoy vamos a hablar de un personaje, del rey David. ¿Quién era David? Un hombre insignificante. ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Sí? Y, hermanos, la Biblia dice que en Hechos dice que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que yo quiero. Ese era el corazón de David, ¿sí? Y no estamos aquí hablando de perfección, porque aquí ninguno de los que vemos acá somos perfectos. No estamos completos, no somos producto terminado. Si usted puede llevar 80 años en el Evangelio, Dios no ha terminado con usted. El Señor sigue trabajando con cada uno de nosotros, hermanos. Por eso usted en su vida espiritual, usted no puede entrar en un lugar de confort, de decir, aquí estoy yo y yo no necesito más leer la Biblia, no necesito más estudios bíblicos. Jamás y nunca usted se puede conformar con eso, porque la Biblia es infinita, ¿sí? Y, hermanos, el Señor escogió a David porque en él había un corazón dispuesto, un corazón conforme al corazón de Dios. Y ya vamos a ver qué tal si nos ubicamos en el Antiguo Testamento, primera del profeta Samuel. En el capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 12. Fíjese bien, hermanos, cómo dice la palabra del Señor, reconociendo de que toda es inspirada por Dios. Desde el primer versículo hasta el último, Apocalipsis es inspirado por Dios, la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 12. Dijo Jehová a Samuel:
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Versículo 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco este es el que ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra no ha pasado de moda, es viva, es eficaz y cumple el propósito por el cual tú la envías. Te pedimos que podamos estar concentrados, que podamos tener la disposición del rey David, Señor. Este corazón dispuesto, un corazón conforme al tuyo, te pedimos que nos ayudes, oh Señor amado. A ti la adoración en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. La elección soberana de Dios, hermanos. La elección, Dios escoge como Él quiera y nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Y yo he testificado, hermanos, yo me fui al mundo y yo jamás me volví a ver cargando Biblia, aún predicando la palabra de Dios. Yo no me volví a ver entrando a una iglesia, hermanos. ¿Ve? Porque se trata de que Dios es el que escoge, una elección soberana que muchas veces no depende de usted y de mí. No depende que Dios lo haya escogido a usted. ¿Será que dependía de que David se haya puesto como rey? Mire dónde estaba, ni estaba en la casa. Estaba por allá cuidando ovejas. Y el profeta dijo: hasta que no llegue acá no nos vamos a sentar a comer. ¿Ve? Porque Dios lo había escogido, porque Dios lo conocía, porque ya Dios conocía su corazón, hermanos. ¿Ve? Qué tremendo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que hay a sus ojos, pero Dios mira el corazón. Qué tremendo, hermanos. Eso nos pasa mucho a nosotros los jóvenes cuando estamos buscando esposa, ¿verdad? No lo buscamos por ahí la más bonita, ¿sí? Se deja llevar por los ojos, ¿sí? Y luego, hermanos, cuando nos dejamos llevar por los ojos, como dicen por ahí, nos vamos en volqueta, ¿sí? Llevamos del bulto, llevamos del arrume,
porque nos dejamos llevar por lo que el ser humano ve a sus ojos, ¿sí? Y no nos dejamos llevar de lo que Dios mira el corazón, mira lo interior, lo más importante, la esencia, ¿sí? Eso es lo que mira Dios, ¿ve? Ahora, Dios, ¿qué miró en usted y en mí? ¿Qué había de bueno en usted y en mí para que nos haya escogido? ¿Será que había algo muy bueno para que Dios es como medio bueno? ¿Sí? Este va a ser buen esposo, ¿sí? Entonces lo voy a escoger por eso. Como empecé mencionando, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo más insignificante escogió Dios a David, el menor. Cuando él vio al mayor, lo vio grande, ¿sí? Dijo, no, este es. Dios le dijo, no. Porque el pueblo de Israel había escogido por sus ojos. A Saúl lo habían escogido, ¿por qué? Porque era alto, ¿sí? Porque era alto, porque era de buena presencia y el pueblo lo quiso escoger por eso. Pero Dios no fue el que escogió a Saúl. El pueblo quiso ponerlo por rey. Dios no lo escogió. Dios permitió en su soberanía, pero sufrieron las consecuencias. ¿Ve? Qué tremendo, hermanos. ¿Sí? Dios escogió allá de entre la manada de las ovejas a David para pastorear a su pueblo. Y allá vino corriendo, sudoroso, maloliente, oliendo a oveja. ¿Ve? Y se sentó y fue ungido como rey. ¿Sí? Hermanos, Dios no escoge según la apariencia. Y así somos nosotros muchas veces, hermanos. ¿Sí? Si viene alguien tatuado con aritos y quizás lo podemos mirar mal y no sabemos que esa persona viene con un profundo dolor queriendo buscar de Dios. Alex Gaviria testifica, hermanos. Alex Gaviria fue a la iglesia tercera, en Pereira. Tenía un pelo largo, de esos metaleros, de esos rockeros, pelo largo, hermanos, y que el hobby de él era tener el pelo largo. Él dijo, se sentó en la parte de atrás, el primero que me diga que me tenga que cortar el pelo por acá, yo no vuelvo, hermanos. Y que estuvo varios domingos y nadie le decía nada. Él venía y escuchaba el culto, ¿sí? Cuando un día se encontró con la palabra que decía que al hombre es deshonroso dejarse cortar el cabello. Que él mismo cogió una tijera y se lo cortó. Porque a veces miramos las apariencias, pero Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón. Dios mira lo que nadie puede ver, el corazón del ser humano. Ahí usted y yo no podemos ver, hermanos. ¿Sí? Ahí jamás y nunca usted puede ver el corazón, la esencia, lo más profundo. Nadie puede ver, solo Dios lo puede ver. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios no coge por talento. No, es que esté muy bueno para hablar. Es que como en el mundo era vendedor, no, lo escogemos para que sea un predicador acá. No, hermano, no es así. Porque Dios escogió a Moisés un tartamudo que vino sacando excusas. Señor, yo soy tardo de lengua, me demoro mucho para hablar. No es por talento, no es porque usted tenga platica, no es porque usted tenga negocio. Entonces usted va a venir acá a traer platica, hermano, no es por eso. Dios no escoge por eso. Escoge porque Él tiene un propósito, un destino, ¿sí? Un designio que Él ya ha escogido, ¿sí? Hermano, la pregunta es, ¿cómo estamos mirando nosotros? ¿Cómo miramos el mundo? No, ya están perdidos, que se vayan para el infierno, ya que se vayan para allá y nosotros para el cielo y listo. No nos vemos que en ellos también hay una oportunidad, ¿sí? De que Dios también perdona y restaura. ¿Cómo miramos, hermanos? ¿Cómo miramos a los demás? ¿Cómo nos miramos? Y a nosotros mismos también, ¿cómo nos miramos? ¿Sí? ¿Con los ojos de Dios o con los ojos del mundo? ¿Cómo estamos mirando? Porque los ojos del mundo siempre miran, ¿cierto? El mundo siempre está mirando la apariencia, cómo se ve, cómo viste, qué moto tiene, qué casa tiene. Eso es lo que mira el mundo, hermanos. ¿Cómo estamos mirando nosotros? ¿Sí?
Ahora, otro aspecto importante de David fue que él era un hombre valiente, ¿sí? Valiente, hermanos, porque aún Dios también conoce en usted y en mí que hay valentía, que muchas veces usted ni se las cree. Eso mismo le pasó a Gedeón. Gedeón, el Señor se le apareció y le dijo, varón esforzado. Él ni creía. Varón esforzado le dijo, usted es valiente, y él no creía. ¿Sí? A veces no creemos que tenemos la valentía de enfrentarnos al mundo, al pecado, a nuestra debilidad, a nuestra carnalidad. Creemos que no somos capaces de vencer alguna atadura, que no somos capaces. Dios sabe, hermanos, que usted y yo somos capaces de vencer en el nombre del Señor Jesucristo la maldad y el pecado. ¿Sí? En el nombre del Señor, no es en sus fuerzas, jamás y nunca. Jamás y nunca usted y yo nos atrevamos a vencer la maldad y el pecado en nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas son muy limitadas, no tienen la capacidad de vencer, solamente es en el poder del Señor. Como dice ahí en el 17, ¿sí? Primera de Samuel capítulo 17. ¿Sí? Como dice desde el 42, desde el 42 al 47, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 42 al 47. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y era de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué tremendo, hermanos. Atreverse a enfrentarse a un gigante de 3 metros, hermanos. Una persona de 3 metros, imagínense usted eso. Una persona de 3 metros no cabe acá. Acá no cabe una persona de 3 metros. Aquí no creo que hagan 3 metros. ¿Cuánto puede haber? Mucho, 250. Una persona de 3 metros atreverse a enfrentarse, a desafiarlo. Yo me voy a enfrentar con usted. Yo lo voy a vencer, hermanos. Qué tremendo. Porque así muchas veces son nuestros problemas y nuestras dificultades, humanamente más grandes que nosotros. ¿En quién venía? ¿En quién estaba confiando David? ¿Será que él comenzó a decir, no, yo ya tengo experiencia en enfrentarme con osos y con leones? ¿Será que fue eso lo que dijo? Venga, que yo también he peleado, ¿sí? ¿Será que comenzó a fortalecerse en batallas pasadas, hermanos? No. En el nombre del Señor dijo, ¿sí? Hoy te entregará Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo en el nombre del Señor, el de Jehová de los ejércitos. No vengo en mis propias fuerzas, no vengo en mis capacidades. Vengo en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Verdad que usted y yo, cuando viene la debilidad, vienen los problemas,
Señor, en tu nombre pongo estas dificultades delante de ti. ¿Sí? Es la actitud, hermanos. ¿Sí? La valentía nace de la fe. El coraje, la fuerza nace de la fe, de la confianza que usted tiene en Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene la valentía para poderse enfrentarse. Cuando usted tiene una vida espiritual estable, usted se atreve. Pero cuando usted no tiene buena comunión con Dios, hermanos, es muy difícil. Porque, digámoslo, usted está en la carne. ¿Sí? Y David tenía una comunión íntima con Dios, una comunión íntima. ¿Sí? Una constante comunión con Dios, hermanos, y de eso dependía la valentía de David. Tú vienes a mí con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Sí? El mundo confía en sus armas, ¿sí? En sus estrategias humanas, ¿ve? En su economía, en su título. El mundo confía en esto, ¿ve? Pero si yo no podemos estar confiando de eso, en lo humano, ¿sí? Entonces tenemos que seguir confiando en el Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, sabemos que David es una figura de héroes de la fe, un valiente, ¿sí? Y David tenía muy claro que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Dios es su salvación, si Dios es su escudo, ¿usted de quién va a temer? Pero si usted no pone a Dios como su salvación y como su escudo, cuando vienen las dificultades, usted va a sentir temor. Yo voy a sentir temor. Cuando Dios no es nuestro escudo, cuando su escudo son otras cosas, usted va a sentir temor. Entonces, hermanos, la fe no se mide por lo que decimos, ¿sí? Sino lo que hacemos cuando nosotros nos enfrentamos a esos gigantes en nuestras vidas. Cuando usted tiene esa fe, esa confianza y se encuentra en la dificultad, en el problema, ¿usted qué hace? Se enfrenta, se acobarda, se llena de miedo, se devuelve, se aparta mejor de Dios. Una prueba de un verdadero creyente es que permanece a través del tiempo, a través de las pruebas, de las circunstancias, de que pelea una y otra batalla, una tras otra, y sigue ahí confiando y venciendo, ¿sí? A través del tiempo. Es una muestra de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es el que cree. No que sea perfecto, porque ya vamos a ver. No que sea perfecto, no que falle, que no cometa errores, porque fallamos, hermanos. Pero a través del tiempo permanece y se mantiene perseverando en el Señor. ¿Sí? Hermanos, también David fue un hombre de humildad. Un hombre de humildad. De humildad aún en medio de la victoria y del éxito. Porque ahí es lo difícil, hermanos. ¿Sí? Cuando usted no tiene nada, pero cuando usted consigue fama, ¿sí? Cuando usted ya consigue plata, ahí, hermanos, es donde se mide la verdadera humildad. ¿Cómo mira usted al prójimo? ¿Cómo mira a usted a sus hermanos también? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Decía David, ¿quién soy yo, Señor Jehová? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta acá? Humildad, hermano, reconociendo de que no era Él, de que es Dios, hermanos. No es usted, no es por sus capacidades, es Dios. Siempre humildad. Humildad en medio del éxito. ¿Ven? Y David venció a Goliat y no se fue a festejar y, ¿sí? Volvió a su misma tarea donde estaba, hermanos. Y ya había sido ungido como rey y no fue allá a imponerse delante del rey. Es que a mí ya Dios me escogió y no fue a hacerle la guerra al rey, sino que el rey antes se levantó en contra de él y él le tuvo que salir corriendo, huyendo. Eso habla de humildad, porque David mismo tenía la valentía de enfrentarse al mismo rey, a Saúl, que lo quiso matar. Estaban comiendo y le tiró una lanza y casi lo mata. Él mismo se atreve, él era capaz de haberle mochado la cabeza a él mismo, a Saúl.
corriendo por los montes, se lo encontró un día durmiendo, y un soldado le dijo, venga, yo lo mato. Le dijo, no lo vaya a matar, no lo vaya a matar, no vayas a matar al ungido de Jehová. Eso es humildad, hermanos. ¿Sí? Humildad en medio del éxito. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una actitud fundamental en todo creyente, hermanos. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando Dios nos da algo, nos da una victoria? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos exaltamos o nos humillamos cuando Dios le da algo a usted? Cuando el predicador Dios lo usa y baja y la gente le dice, uy, gracias por el mensaje, Señor lo usó, ¿cómo se comporta el predicador? ¿Será que se ensoberbece? ¿Será que le da la gloria a Dios y va allá a su casa y se postra de rodillas? Y le da gracias a Dios porque Dios lo usó. ¿Cuál es la actitud, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando usted y yo tenemos éxito? ¿Cómo está el mundo soberbio, altivo, que tiene plata, menosprecia a los demás? ¿Sí? Arrogancia, petulancia, hermanos. Lo que Dios detesta, lo que Dios odia. ¿Sí? Dios resiste, Dios se opone, Dios lo tiene de lejos. ¿Ve? Lo que le pasó a Naamán. Naamán era un general. Dice la Biblia que era general, pero leproso. ¿Ve? Su lepra la ocultaba detrás de su uniforme. Y va el profeta de Dios, llega donde Eliseo, y él dice, no, yo voy donde el profeta, y el profeta ora por mí, y yo me sano. Y el profeta le dice, vaya y métase al río 7 veces. Imagínese que le manda a decir, ni sale ni a saludarlo. Imagínese para un hombre, un general que tenía estátulo, ni el profeta ni salió ni le paró bola, le mandó a decir con su siervo. Le dijo, vale, dígale que se meta al río, ¿sí? 7 veces. Allá le dijo, allá reviró, dijo, no, los ríos de mi pueblo son mejores, más limpios. ¿Ve? Y era Dios tratando, oponiéndose a su soberbia, Y llega un soldado y le dice, pero si usted siendo un general hace cosas grandes, una cosa tan sencilla, usted no la va a hacer. Dios tratando con el orgullo, con la soberbia, con la petulancia. Y Dios muchas veces trata con nuestro orgullo, con nuestra petulancia. Y Dios estaba tratando con el orgullo de David huyendo por las cuevas. Qué tremendo, hermanos. Dios siempre cuando va a establecer a un hombre, como ahora meditábamos en la cena, cuando Dios va a poner un hombre en alto, Dios primero lo humilla y lo baja. El ejemplo está en José. ¿Hasta dónde fue humillado José? José fue humillado hasta lo más bajo. Su propia familia lo humilló. Esta mujer allá lo hizo meter a la cárcel. Estar en la cárcel injustamente, para salir de la cárcel a gobernar, para luego ponerse al ser el segundo del primer imperio mundial. Hasta dónde Dios nos tiene que humillar y bajarnos. Y si nosotros mismos no nos humillamos, no nos arrodillamos delante del Señor, Dios lo hace. Por eso es mejor humillarnos delante del Señor. Por eso dice que el que se humilla, entra a tu aposento y órale a tu Padre que está en lo secreto. ¿Y para qué? ¿Te recompensa en qué? En lo público, hermanos. En lo público. La importancia de orar todos los días. Todos los días que usted ore. No sabe usted y yo con qué nos encontremos en el día a día. Necesitamos la gracia y la sabiduría. Vivimos en tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos. No sabemos con qué persona nos podamos encontrar. Porque el carácter de las personas hoy en día, hermanos, hoy a usted lo sacan de quicio. En cualquier momento usted va por ahí y se choca con alguien, hermanos, y si usted está en la carne se pone a pelear. Como decía uno por allá la otra vez, yo soy cristiano, pero el machete no es creyente, hermano, imagínense.
Qué tremendo para un cristiano peleando a machete. Imagínese usted, qué cosa terrible, hermanos. Y hoy en día con las redes sociales cualquiera sacó el celular y lo grabó. Miren al creyente aquí. Qué tremendo, hermanos. Humillarnos delante del Señor. Era la actitud de David. Entonces, hermanos, David tenía una actitud como de un niño. Un niño es una persona que se humilla, está ahí dispuesto a lo que sus papás digan, ¿sí? Esa era la actitud de David, ¿sí? Entonces, hermanos, el mundo exalta el orgullo, el ego. Dios honra a los humildes. La pregunta es, ¿cómo manejas el éxito? ¿Te exaltas o te humillas? ¿Te postras delante de Dios o te exaltas? Ahora, hermanos, como hablamos, David no fue un hombre perfecto, ¿sí? Como dice ahí en 2 de Samuel 12, 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Y el versículo 13, ¿sí? Después de lo que hizo y deshizo David, adulteró y mató. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué puede pensar usted de un hombre conforme al corazón de Dios, adulterando y matando, mandando a matar? Qué tremendo, hermanos. Eso fue lo que hizo David. Quiere decir que no era como tan bueno, ¿sí? Que digamos. Ella se levantó aperezado porque descuidó. Ese es el problema, hermano, de nosotros los cristianos, que nos descuidamos, que no tenemos una disciplina espiritual. Cuando usted y yo no tenemos disciplina en nuestra vida espiritual, tendemos a caer. Si usted no tiene una disciplina en la oración, en el estudio de la palabra, hermanos, un día se levantó aperezado, durmió hasta tarde, 9, 10 de la mañana, no oró, no meditó, se levantó y al frente estaba una mujer hermosa y la mandó a llamar y durmió con ella y la embarazó. Dice que el rey tenía que salir a la guerra y él no salió. Descuidó su ministerio, lo que Dios le había encomendado. Él era el rey y él tenía que estar allá. Y dice que no salió a la guerra, no fue. Entró en el ocio, hermanos. Cuando entramos en el ocio, en la vagancia, en la pereza, el diablo nos da 4 vueltas cuando entramos en la vagancia, en la pereza, en el ocio, y caemos. Y cayó, mandó a matar, cayó en pecado, se estaba enfermando, ¿sí? Se estaba consumiendo por dentro, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos comienza como a consumir por dentro, se van secando nuestros huesos, ¿sí? Y no cada vez que usted está enfermo es que necesariamente esté en pecado, porque Job no estaba en pecado y estuvo enfermo. Pero suele pasar que a veces nos enfermamos por causa de nuestro pecado, ¿sí? Entonces dice, hermanos, ahí en el 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado. Ha remitido tu pecado y no morirás. Y él estaba encubriendo su pecado, ¿sí? Y Dios envió al profeta Natán para que lo confrontara y le mostrara su pecado, ¿sí? Pero David, hermanos, se arrepintió. En David hubo un verdadero arrepentimiento, hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, un verdadero arrepentimiento. No hay palabras huecas y vacías, no pañitos de agua tibia, no de unos días. No de unos días me comporto bien y busco de Dios,
Y luego, ¿sí? No, hermanos, un verdadero arrepentimiento es lo que busca el Señor, ¿sí? El clamor genuino, usted lo puede ver en Salmo 51, 10. ¿Qué tal si lo leemos? Es un salmo escrito cuando David, hermanos, Salmo 51, arrepentimiento, pidiendo que Dios lo limpiara de su maldad y de su pecado, ¿sí? Usted lo puede ver desde su casa. Él está, desde el 1 está pidiendo piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Si conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Lo que pide David, hermanos, después de haber caído en pecado. Aquí está diciendo que no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento el Espíritu, si usted realmente es creyente, el Espíritu Santo no se va de usted. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se iba porque estaba cumpliendo una misión específica. Por eso es que usted y yo, hermanos, vivimos en el tiempo de la gracia, un tiempo maravilloso, hermanos, donde usted y yo cuando caemos en pecado contristamos el Espíritu, lo apagamos, pero el Espíritu Santo no se va de usted y de mí. Pero el gozo se va, usted se apaga, usted se amarga cuando usted vive constante en pecado. Cuando usted no se arrepiente, usted vive en amargura porque usted no tiene libertad, ¿sí? No tiene la libertad del Espíritu, la alegría, lo que produce el Espíritu, felicidad, gozo, ¿sí? Y por eso necesitamos un verdadero arrepentimiento. Yo reconozco mis rebeliones, ¿sí? Arrepentimiento genuino, hermanos, un corazón quebrantado. Cuando usted no se humilla, cuando usted peca y le da igual, no pide perdón delante de Dios, y no se arrodilla y no derrama lágrimas delante de Dios, usted no se ha arrepentido. Usted está dispuesto a estar en lo mismo. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, es lo que quiere el Señor. Un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, ¿sí? Cuando usted confiesa su pecado, se aparta, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Dios es fiel para perdonar si confesamos, hermanos, ¿sí? Todos fallamos de diferentes maneras. Pero la pregunta es, ¿justificas tu pecado o corres a los pies de Dios con dolor genuino? Dice, como la canción del mundo, si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Y el mundo se justifica. Es que yo soy muy mujeriego y Dios me hizo así. ¿Y para qué me creó Dios así? Yo sigo en mi poca vergüenza, en mi ser vergüenza. ¿Sí? No, hermanos. Lo justifica. O se humilla delante de Dios con dolor genuino, corre a los pies de Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, la confianza en medio del dolor. David tenía confianza en el Señor en medio del dolor.
¿Qué fue lo que pasó allá en segunda de Samuel capítulo 15? David tenía confianza en el Señor en medio del dolor, hermanos, en medio del sufrimiento, en algo tan duro. Su mismo hijo quiso levantarse en contra de su padre, quiso tumbarlo, aún quiso matarlo. ¿Ve? ¿Cómo se sentiría usted si un mismo hijo lo quisiera matar o matar? ¿Ve? ¿Cómo se sentiría usted? ¿A dónde se aferraría usted? Yo creo que eso no fue algo tan sencillo. Que un mismo hijo lo quiera matar a usted como padre. Debe ser muy doloroso, creo yo. Yo no soy padre, pero debe ser muy doloroso. ¿Sí? Frustración. ¿Sí? Tremendo, hermanos. Como dice versículo 10 al 14. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta, iréis a Absalón, reina en Hebrón. Y se fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, enviados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo, y la conspiraron, y se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Qué tremendo, hermanos. Le armó un motín, un complot en contra de su padre, y contratando gente, hermanos, gente que no sabía nada, y se fue en contra de su padre, y su padre le tocó que hubiera, mejor se fue, ¿sí? No se quiso enfrentar con su hijo, hermanos. Qué tremendo, la confianza de David en medio del dolor, hermanos, ¿sí? Y dice en el 30 al 32, ¿sí? Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando. Vea cómo iba entristecido, ¿sí? Llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzados. También todo el pueblo tenía consigo cubierto cada uno su cabeza. Iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran contra Absalón, los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgó sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Sí? ¿En quién estaba la confianza de David en medio del dolor? Tenía una constante comunión con Dios. Su confianza era Dios. Hermanos, si usted y yo en medio del dolor no nos aferramos al Señor, fácilmente caemos en la depresión, ¿sí? En la tristeza, en el llanto, en la amargura, ¿sí? Cuando nuestra confianza no es el Señor. Y David iba allí a adorar, hermanos, a adorar, a buscar la presencia de Dios. ¿Será que usted busca la presencia de Dios cuando pasamos por momentos dolorosos, momentos tristes, momentos de prueba? ¿Sí? Vamos concluyendo, hermanos. Y todas las cosas obran para bien, cooperan para bien para los que aman a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, la madurez espiritual no se mide en la calma,
Cuando todo va bien, usted busca de Dios y uno dice, uy, ¿sí? Pero la madurez espiritual se mide cuando pasamos por tormentas. David confió aún cuando todo, hermanos, parecía ya perdido, ¿sí? La pregunta es, ¿puede soltar el control y confiar en Dios? ¿Usted tiene la capacidad de soltar y rendírselo todo a Dios? ¿Sí? Cuando usted lo suelta todo en las manos de Dios, usted ha entendido de que usted en sus propias fuerzas no puede. Lo que dice el Señor es que traigamos nuestras cargas delante de Él y Él nos va a sustentar, ¿sí? Pero cuando usted y yo no soltamos nuestras cargas, estamos ahí, no hemos entendido, no hemos llegado a esa madurez espiritual, ¿sí? Entonces, hermanos, David es un representante también del Mesías prometido, ¿sí? El Mesías prometido. Por eso muchos judíos, que el ciego Bartimeo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Y Dios le había prometido un reino eterno, por medio aún a David le dijo, por medio de Salomón, por medio de este linaje vino el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Dios le prometió a David que tenía un trono eterno, ¿sí? Un trono eterno. Y la historia de David apunta al mayor ejemplo, Jesucristo, el verdadero Rey. Nuestra esperanza, ¿sí? Está en Él, no en los hombres, en el reino perfecto, donde Él va a gobernar eternamente, aún en un reino milenial, un gobierno perfecto, hermanos, donde no hay corrupción, ¿sí? Quizás se pueda ver un poquitico de eso, de lo que está pasando en El Salvador, hermanos, no hay corrupción, y el que se deje en corrupción, hermanos, va para la cárcel. Lo mismo que los pandilleros, cualquier político que se deje por ahí torcer. Los salvadoreños dicen, están viviendo bueno, porque el gobierno, no hay corrupción en el gobierno, porque los recursos se invierten en lo que se tiene que invertir, porque hay paz y tranquilidad, porque hay un gobernante en el momento que está dejándose guiar por el Señor Jesucristo, porque Él lo ha declarado, yo soy creyente, ¿sí? Yo soy cristiano, y las cosas se hacen como Dios manda. Y la Biblia, hermanos, la Biblia está a favor de la pena de muerte, si usted no lo sabía, desde el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué en Colombia vivimos como vivimos? ¿Por qué? Porque las leyes no han sido contundentes. ¿Por qué en Estados Unidos todavía, hermanos? En Estados Unidos usted ve un policía, usted le da miedo. Si usted un policía lo para por ahí, usted le da miedo, ¿sí? Y allá porque hay muchos problemas psicológicos, pero allá el que la comete, hermanos, muchos se resigen, uy, no, allá me sientan en la silla eléctrica, allá los matan o le aplican la eutanasia, hermanos. Y la Biblia está a favor de la pena de muerte de violadores, ¿sí? De violadores de niños. La Biblia, hermanos, y el Señor respalda todo eso, ¿sí? Y Dios quiera que se levante un presidente como decimos, con los pantalones bien puestos, a meter a todos estos corruptos políticos, a la cárcel, ¿sí? Viene, hermanos, la esperanza tiene que estar en el Mesías prometido, en un gobierno perfecto solamente por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, por eso tenemos que vivir para el Rey de Reyes, honrar al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, como conclusión, David no fue perfecto, pero fue sincero. Eso es lo que busca Dios de usted y de mí. No somos perfectos, pero quiere nuestra sinceridad, nuestras incapacidades. Que le digamos, Señor, mira esto, me da pereza de orar, me da pereza de leer la Biblia, ¿sí? Ayúdame con eso, no soy capaz con eso, esta lucha. Quiere sinceridad, hermanos, ¿sí? Así era David. Sincero, vivía en una comunión íntima con Dios, ¿sí?
no fue impecable, ya lo vimos. Adulteró, mató, ¿sí? Pero fue obediente a arrepentirse al llamado que Dios le hizo por medio del profeta Natán, ¿sí? Su vida nos muestra que Dios no busca hombres perfectos o sin fallas, sino corazones dispuestos. Cuando la persona se dispone a buscar de Dios, a arrepentirse, Dios está mirando. Eso es lo que Dios ve, la disposición del corazón, ¿sí? Pero si usted, hermano, no quiere, realmente no quiere, y se opone, y Dios le dice y no quiere, hermanos, Dios tiene tratamientos duros, ¿sí? Entonces, ¿eres un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Será que sí estamos dispuestos? ¿Será que sí nos humillamos? ¿Sí? Esa es la pregunta en esta mañana, ¿sí? Entonces, allá está en los héroes de la fe, en el lugar de la fama de Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Ven? La confianza en el Señor, lo que puede hacer, hermanos. Cuando confiamos realmente en el Señor, vamos a obtener la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Salmo 27. Dios los bendiga, hermanos, en este día. Feliz Día de la Madre. Sí. Honrar a nuestras madres, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios. Honra a padre y madre, ¿sí? Entonces, Dios bendiga a las mamás. Vamos a orar y agradecerle al Señor por su palabra.